Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en la séptima píldora, seguimos con las situaciones de aprendizaje y ahora nos vamos a adentrar precisamente en esa propuesta que tiene que ver con la situación de aprendizaje que se asimila a una unidad didáctica. Y por tanto, a lo largo de toda la unidad didáctica, de alguna manera ya ponemos el acento en movilizar, desarrollar competencias clave. El punto de partida siempre, necesariamente, tiene que ser el criterio o los criterios de evaluación. Por ejemplo, ahí tenéis el criterio 5.1. En el caso de primaria, producir textos escritos y multimodales, eso es importante, y nos habla de textos coherentes, es decir, textos que tengan claridad, orden lógico de las ideas, introducción, nudo, desenlace, etc. Nos habla también de la cohesión, nos habla de la gramática, toda esa información la tenemos ahí, nos habla de planificación, nos habla de adecuación, nos habla de revisión. ¿Por qué un criterio que habla de escritura nos incorpora todos estos conceptos? Porque escribir competencialmente, y esto lo sabemos ya desde 2007 precisamente también con las evaluaciones externas, es escribir atendiendo a 5 dimensiones importantes. La primera de ellas es planificación. La segunda tiene que ver con la textualización y de hecho incorpora la coherencia, la cohesión y la adecuación. Y esos 3 elementos están ahí recogidos en el criterio. Y por último, los procesos de revisión. Este criterio es un criterio que define exactamente qué es lo que es escribir de forma competencial. Cuando eso ya lo tenemos claro, podemos empezar a dar una vuelta. Si quiero que mi alumnado escriba de forma competencial a partir de textos multimodales, ¿qué posibilidades tengo? Dando una vuelta me encuentro con muchas opciones diferentes. Elijo la que a mí me interese. Por ejemplo, ¿por qué no les propongo hacer un álbum ilustrado? Un cuento ilustrado en formato álbum seguramente es más rico y a partir de ahí empiezo a generar mi unidad didáctica o mi situación de aprendizaje en formato unidad didáctica. Para quinto de primaria, en este caso, tienes mucho cuento. Vamos a ver un ejemplo, aunque sea muy rápidamente. Apartados básicos, los más elementales. ¿Cuál es el reto y la producción final? Justificamos un poquito la propuesta curricular, metodología, qué actividades vamos a incorporar y el tema de la evaluación. La producción final, ¿por qué no solicitar a nuestro alumnado que cree un álbum ilustrado y, por tanto, a partir de unir texto e imagen, construyan una propuesta, pero que tenga sentido porque vamos a llevarla al alumnado de infantil, a los de 5 añitos. De manera que les contaremos nuestros cuentos, seremos cuentacuentos y además, como no saben leer todavía, no tienen por qué, vamos a grabar esos cuentos, vamos a hacer audiocuentos para que cuando nos vayamos de las aulas de infantil podamos dejar tanto el cuento físico como las grabaciones de esos cuentos, lo que permitirá que los peques puedan recuperarlos cuando les interese. A partir de tener muy claro qué es lo que queremos hacer, justificamos de forma muy básica la propuesta, qué vamos a trabajar, con qué valores, con qué competencias, algo sencillito, porque lo realmente importante está en poder justificar curricularmente lo que vamos a hacer. El criterio lo tenemos muy claro, no hay otro criterio de escritura en primaria. En este caso, el que correspondería a tercer ciclo, ajustado aquí. Saberes básicos, corto pego, en realidad lo que hago es buscar en el propio currículum aquellos que tienen que ver con la escritura, así que tampoco es un proceso complejo. Ahora bien, entre los criterios y los saberes, algo me falta, ¿verdad? Todavía tengo que concretar algo. Una reflexión interesante, porque nos va a permitir hacer esa concreción. ¿Qué pasa cuando los criterios son realmente complejos, como es el caso de este ejemplo? ¿O qué pasa cuando la redacción del propio criterio es bastante confusa, como es el caso de este criterio si yo no soy experto en lengua? Pues tengo también alguna opción, tengo alguna posibilidad, que es muy complejo, divido y concreto ya la situación de aprendizaje que me toca trabajar, que es ininteligible, lo reescribo. ¿Para qué? Para que se pueda entender tanto por el profesorado como por el propio alumnado cuando tengamos que informarles de cuáles son realmente los objetivos de esta propuesta de aprendizaje. Y ahí es donde vamos a trabajar sobre la propia concreción de ese criterio, es decir, lo que podemos llamar indicadores de evaluación o cualquier otro nombre. Mirad que he puesto 4 indicadores, 4 concreciones de ese criterio. Habitualmente yo os diría, no concretéis más de 2 indicadores por criterio, porque habitualmente tenemos más criterios para cualquier competencia específica, pero en este caso solamente hay un único criterio de escritura para la competencia específica número 5 de escritura. Y por eso está la necesidad, porque es un criterio muy complejo, de desmenuzarlo un poquito más. ¿Qué 4 indicadores? Pues mirad, se corresponden el primero con la planificación y la revisión, pero si leéis ese indicador vais a ver que ya se ha concretado lo que queremos hacer y por tanto incluso incluye el apoyo, esa lista de chequeo con la cual va a poder el alumnado no solamente planificar, sino revisar, que aunque son el momento inicial y el momento final del proceso de escritura, se pueden trabajar
y se tienen que trabajar desde un contexto de apoyo que es el mismo. Es el mismo instrumento de evaluación con el que luego se les va a evaluar. Y tenemos un indicador de evaluación que tiene que ver con la claridad, la coherencia que venía escrita en ese criterio, y otro que tiene que ver con la cohesión, con los aspectos gramaticales, de concordancia verbal, de género, etc. Y un criterio, o una concreción del criterio, que tiene que ver con precisamente la adecuación, a qué público va dirigido precisamente este escrito. Y ahí tenemos ya bien desarrollado en un lenguaje que yo entiendo y que incluso mi alumnado va a poder entender, qué es lo que vamos a trabajar. Como también vamos a trabajar la oralidad, pues haríamos lo mismo desde el enfoque de esos criterios que tienen que ver con la oralidad. Pero, como ya lo hemos visto, estaríamos en la misma situación. El apartado siguiente, metodología, contamos qué vamos a hacer desde el punto de vista de opciones metodológicas. No estamos en un proyecto realmente, aunque conecta, hace guiños al proyecto, lo puedo comentar, a esa fase incluso de aprendizaje y servicio, porque lo vamos a llevar a infantil, a esa incorporación, por ejemplo, de rutinas de pensamiento, etcétera, esa propuesta de trabajo colaborativo o cooperativo, incluso en alguna de las actividades de esta unidad o de esta secuencia de aprendizaje. Vale, pues todo eso es lo que aquí contamos. En la siguiente, tareas y actividades, está la parte, yo diría, absolutamente esencial de cualquier situación de aprendizaje, porque esto es lo que tiene que hacer el alumnado para poder conseguir nuestros propósitos de aprendizaje recogidos en esos criterios e indicadores. Bien, organizarlo como queráis, pero esta es la parte en la que realmente vamos a poder desarrollar esa escritura creativa. Echad un vistazo si queréis detenidamente, pero es solamente un ejemplo de las muchas posibles opciones que tenemos. Como quiero minimizar la incertidumbre, a partir de tener claro qué es lo que quiero que haga, genero un mapa del recorrido, este paisaje de aprendizaje, llamadlo como queráis, donde mi alumnado pueda situarse. Y si, por ejemplo, en algún momento ya estamos en la fase en la que estamos coevaluando los borradores que han generado otros compañeros o compañeras, fase 4, tengo muy claro cómo he llegado hasta aquí, porque tengo las 4 fases expuestas ahí en el aula, y tengo muy claro que aún nos quedan 3 fases, porque habrá que ilustrar, maquetar y hacer finalmente los audiocuentos. Nos situamos en cualquier momento de toda la propuesta. Un ejemplo de propuesta de escritura creativa de las muchas que anteceden a la parte ya en la que nos ponemos a hacer el borrador real del cuento, porque hay que practicar mucho y trabajar antes de llegar a ese punto, sería esta adaptación del binomio fantástico de Rodari. Elegís cualquier número, da igual, elige el alumnado, el 66, entonces buscaríamos el 66, 0, la mosca, el 6 sería el bigote y el otro 6, el circo. Pues tenemos que generar una historia creativa con una mosca, un bigote y un circo. Y a partir de simplemente esas 30 palabras, esas 3 columnas, tenemos 1000 diferentes propuestas a las que podemos recurrir para generar escritura creativa. Bueno, muchas opciones de este tipo. Empezamos a escribir nuestro primer borrador del cuento después de haber hecho todas esas fases previas, ¿no?, y necesarias. Ahí tenemos la lista de chequeo que ya se mencionaba, donde coherencia, cohesión, adecuación, las dimensiones realmente esenciales que queremos trabajar y evaluar están presentes. Y a través de esos 20 ítems, el alumnado sabe cómo tiene que empezar a construir ese borrador de su cuento, lo que tiene que escribir. Y va chequeando cada uno y a partir de ahí elabora su primer borrador y cuando lo ha elaborado lo chequea con el propio instrumento, la lista de control, y ahí podrá ver qué es lo que le falta todavía, hace su segundo borrador y a partir de ese segundo empezamos con los procesos de coevaluación, utilizando obviamente la misma herramienta. Y en ese uso continuado de la misma herramienta de evaluación para evaluar mis borradores y los de mi compañero o compañera, estoy afianzando cuáles son los elementos clave para hacer una buena propuesta de escritura creativa. El formato en el que se le presenta al alumnado a través de esa plantilla de Canva, para que lo veáis, o utilizando otro instrumento de evaluación, porque una lista de cotejo puede utilizar, por ejemplo, una diana clásica, pero las dimensiones al final, planificación, introducción, nudo, desenlace, tiene que ver con la coherencia, con la claridad, la cohesión, la adecuación, están explicadas. Cuando allí el alumnado lee que en su relato, en su cuento, tiene que haber una introducción que presente el lugar, el tiempo y los personajes y un nudo que establece el problema, esa información la tiene ahí, la puede leer y por tanto está pudiendo autogestionar su proceso de aprendizaje. Y esa es la potencia de cualquier herramienta, cualquier instrumento de evaluación. O utilizando incluso otra variación, esta diana invertida, donde la puntuación más positiva está en la periferia, coloreando esos sectores, es parecida a la anterior, las dimensiones son las mismas y tienen que ver con los indicadores de esta propuesta, pero están rubricadas, 4 niveles en cada una de las dimensiones. En realidad esto es una rúbrica en un formato de diana. Elegir un instrumento u otro es ya nuestra decisión, pero es muy importante, lo esencial es que hay un instrumento de apoyo para hacer este proceso de escritura. Esto que hemos comentado, llevado a una plantilla, pues tendría un formato
posiblemente similar a esto que veis aquí. Justificación, competencia específica, criterios, etcétera, etcétera. Los elementos curriculares, y se completaría con esas actividades, metodología, evaluación y la atención a la diversidad, que como veremos en la siguiente píldora, podemos darle un enfoque interesante, diferente, planteando buenas preguntas en cada una de las otras o otros apartados de la propia planificación. En este contexto, la propia lista de cotejo que he utilizado para mi alumnado es también un instrumento valioso para valorar mi propia situación de aprendizaje. Y tenéis el título, etcétera, etcétera, a partir de unos ítems sencillos que podemos ir checando para ver qué nos falta o en dónde podemos todavía mejorar un poquito. Y llegaríamos a esa parte final de la evaluación, donde incluso habrá que concretar, no lo olvidemos, lo que serían los criterios de calificación. Recordando algo importante, lo importante no es el número en los criterios de calificación. Que no sea la obsesión la calificación y a través del número, porque sabemos que el número dispersa tanto la atención del alumnado respecto a su aprendizaje, como la propia atención nos dicen los estudios del docente respecto a lo que está aprendiendo su alumnado. Ahora, eso no quita para que el número no sea importante. Y ahí va una pequeña propuesta realmente con números. Escucha con atención y calcula rápidamente, mentalmente, ¿vale? Vas allá. Venga, tienes 1000, súmale 40, añade otros 1000, otros 30, mete 1000 más, súmale 20, súmale 1000 más y por último añade 10. ¿Cuánto te da? ¿5000? Pues no, 4100. Compruébalo. Y si te ha dado 4100, tengas muy claro que estás en ese pequeño porcentaje de personas que son capaces de pensar un poquito más despacio. Nos vemos en la próxima píldora. Buena tarde.